Mis amados hermanos, entonces vamos a comenzar con nuestra clase de hoy. Saludos desde acá, desde la casa, desde la iglesia, 21 horas, bueno, nos pasamos unos minutitos, así que bueno, con mi mate, ¿verdad? Desde Argentina. Bueno, ya estoy acostumbrándome a tomar el mate. Así que un abrazo también grande a nuestros hermanos desde que van a ver esto seguramente después grabado. Un abrazo a nuestros hermanos de Argentina. Nos trajimos, aparte de los mates, los chocolates, esas cositas, nos trajimos también mucho cariño de parte de todos ellos. Así que vamos a orar, ¿les parece? Para comenzar esta reunión. Ah, mire, mi hermano Francisco también tiene ahí un mate. Yo no sé si lo estoy haciendo bien, pero bueno, no sé si las ramitas se mastican o no se mastican. Bueno, vamos a comenzar entonces. Voy a pedirle al hermano Francisco, aprovechando que está con dolor de espalda, agradezca al Señor, ¿verdad? Y para que iniciemos este curso del día de hoy. Hermano Francisco. Amén, amén. Yo le enseño a cebar de forma. Gracias, hermano. Amén. Inclinemos nuestro rostro al Señor. Señor amado, Padre Celestial, le damos gracias, Señor, por este momento que nos puede usted brindar de poder aprender de su palabra, Señor. Abra nuestro oído espiritual, nuestro corazón, Señor. Prepare nuestra tierra, Señor, para llenarnos de su palabra, Señor. Que haga, Señor, semilla en nuestro corazón que pueda crecer, Padre Celestial. Así también dele la sabiduría, Señor, el entendimiento y también la fuerza al pastor, Señor, para que nos esté enseñando. Gracias por todo esto y bendiga a cada hermano que está conectado. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos entonces a comenzar. A ver, ponemos acá. Ahí está. Estamos hablando de hermenéutica. Recuerden que hermenéutica es el arte de interpretar. Esto se aplica no solamente para la Biblia, se puede aplicar, ya decíamos, un abogado que interpreta la ley, un médico incluso lo puede aplicar para interpretar algún texto, ¿verdad? Tiene que considerar todas las figuras hermenéuticas disponibles para hacer una correcta interpretación del texto que se quiere analizar. Para nuestro caso es la Biblia. Por lo tanto, es importante que nosotros como estudiantes de la Biblia interpretemos correctamente el texto bíblico, ¿ok? Para que ustedes sepan, el texto bíblico no se contradice, es un texto seguro, ya lo hemos visto, tiene algunos problemas de traducción, sin embargo, esos problemas de traducción no son un impedimento para que nosotros podamos hacer una buena interpretación del texto, ¿ok? Entonces, si aplicamos todas estas herramientas hermenéuticas que estamos aprendiendo al momento de estudiar el texto bíblico, créanme que vamos a llegar a un buen puerto. Cuando el cristiano, cuando un predicador, cuando un maestro de la palabra ignora estos principios, estas herramientas bíblicas, ¿verdad? Las formas literarias en la cual el libro de la Biblia se escribió, entonces va a estar en un problema, ¿verdad? Todo estudiante de la Biblia debe tener un manejo de estas herramientas literarias, porque la Biblia en sí es un libro, no sé si lo han escuchado ustedes, pero es un libro rico en figuras literarias, ¿verdad? Cualquier profesor de literatura, de lenguaje, de castellano, como se llamaba antes, va a hacer referencia a la Biblia como un libro rico en todas estas figuras literarias, ¿ok? De hecho, la poetisa Gabriela Mistral, ¿verdad? Premio Nobel de Literatura, ella hace un poema y una oda, ¿verdad? A la Biblia, ¿verdad? Como el libro de Dios. No digo que ella era cristiana, estoy diciendo que ella como literata hace esta apreciación, ¿verdad? En todo el enriquecimiento que la Biblia hace, ¿verdad? Toda persona, incluso aunque no sea creyente, toda persona que estudia la literatura debe leer el texto bíblico como un texto de referencia. ¿Okay? De alta referencia, de la alta crítica, ¿verdad? Estamos hablando de un texto más avanzado. Entonces nosotros como creyentes debemos estudiar la Biblia. Además, la Biblia nos permite aumentar considerablemente las palabras en nuestro lenguaje. Ustedes saben que uno en promedio usa una cantidad de palabras, un chileno promedio va a usar una cantidad de palabras. Y en la Biblia encontramos muchas palabras que son muy enriquecidas, ¿verdad? En su significado, y el lector de la Biblia va adquiriendo esas palabras para sí, ¿verdad? Entonces las puede aplicar al momento de comunicarse, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar muchas palabras que cuando alguien por ahí escuche a algún cristiano utilizarlas, si esa persona no es cristiano, va a decir,
oh, pero qué palabras más sofisticadas usa esta persona, ¿verdad? Porque está utilizando palabras del texto bíblico, ¿verdad? Que solamente una persona que tenga el contexto de la Biblia entendería que saldría de ahí, pero otro pensaría que esa persona algo estudió, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos demuestra esto? Que el texto bíblico es rico en literatura, rico en enseñanza, y nosotros, y por supuesto, lo más importante, rico en toda enseñanza espiritual, porque es palabra directamente del corazón de Dios al hombre. Toda la escritura, dice el texto bíblico, que es inspirada por Dios, ¿verdad? Eso ya lo hemos estudiado. Y todo el consejo de Dios, todo lo que está en la Biblia, todo lo que usted pueda leer, todo va directamente en beneficio de nosotros, ¿ok? No hay ningún texto en la Biblia que usted pueda leer que, digamos, va en contra de la mujer, por ejemplo, hablando un poco de hoy día de los derechos de la mujer. Por el contrario, la Biblia realza la posición de la mujer, sobre todo en los textos relacionados con el Maestro, con Jesús, ¿verdad? En donde se pone a la mujer en un lugar importante, ¿verdad? Por ejemplo, el Señor le habló a la mujer de la adoración, cuando se encuentra con la mujer samaritana. Se recuerda que era una mujer despreciada, ¿verdad? Porque se había mezclado con gente que no era judía, entonces eso eran los samaritanos, y la mujer ya en la posición social era discriminada. Sin embargo, Jesús es con una mujer, ¿verdad? Y que además la mujer era... no tenía un prontuario muy bueno, en el sentido de que tenía muchos maridos, ¿se recuerdan? Bueno, a esa mujer, ¿verdad? A ese modelo de mujer, que era la más despreciada de la sociedad, el Señor le habla de la adoración, ¿verdad? Cuando le dice que el Señor está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y le hace toda una referencia a la adoración. Bueno, eso es con una mujer que para la sociedad era despreciada, y el Señor tiene este diálogo, ¿verdad? En donde le enseña a esa mujer, y la mujer le dice al final, porque estaban en un contexto de un pozo, ¿verdad? Sacando agua de un pozo, entonces le dice, quiero beber de esa agua, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí hay una tremenda enseñanza que nos indica que la Biblia no es un libro machista, punto número uno. El consejo de Dios siempre va a ir directamente en beneficio de todo ser humano. Habla, por ejemplo, de la relación del hombre con la mujer en el matrimonio, cómo debe ser, ¿verdad? Da los consejos precisos en relación a los padres con los hijos, ¿verdad? Los hijos con los padres, en relación a nuestra posición como trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo el texto bíblico, hermano, es de beneficio para nuestras vidas. Por eso es importante que lo podamos considerar, ¿verdad? Cuando nos va mal, cuando en la vida tenemos tropiezos, ¿verdad? Es porque no hemos considerado la palabra de Dios. Pero díganme ustedes, ahí los que sepan poner dedito para arriba, díganme ustedes, ¿nos podríamos haber evitado algunos problemas en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? General, si hubiésemos considerado la palabra de Dios al momento de haber tomado cualquier decisión del pasado, ¿ok? No es que estoy haciendo que usted tenga tristeza ahora en el corazón por las malas decisiones. Recuerde que finalmente el apóstol Pablo dice que todas las cosas nos ayudan a bien si consideramos, lo vemos desde el punto de vista del Señor, ¿ok? Pero hay muchas cosas que nosotros podríamos haber mejorado, ¿verdad? Si hubiésemos considerado el texto bíblico. Entonces, eso es importante, considere, yo le doy esta recomendación, haga caso a lo que la Biblia dice, ¿verdad? Hay mucho conocimiento ahí desde el mismo creador de Dios, ¿verdad? Inspirado ahí directamente de su corazón, así que consideremos el texto bíblico para que sea realmente una lámpara en nuestro caminar, como dice el Salmo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Amén. Bien, entonces estamos hablando de hermenéutica, el arte de interpretar. Hemos hablado de las figuras retóricas, que es lo que estamos viendo ahora. Hemos visto dos. ¿Qué es lo que son las figuras retóricas? Recordemos que las figuras retóricas son formas de expresión, ¿verdad? Que buscan conseguir un efecto, ¿verdad? De alguna forma, la figura retórica es una manera de expresar algo, cualquier cosa, y estamos viendo varios ejemplos, trata de expresar algo y a través de algunos ejemplos, de algunas formas, trata de resaltar ese significado para que exista una mejor comprensión. ¿Ok? Entonces, esto lo hace mediante el uso del lenguaje, ¿verdad? Con distintos tipos de expresiones, ¿verdad? Y que con el paso del tiempo, con los pasos de los años, esto ya se le denominó dentro del mundo literario como figuras retóricas, ¿ok? Entonces, estamos viendo algunas, hablamos, por ejemplo, en las semanas anteriores de la metáfora, ¿se acuerdan?
En la Biblia encontramos muchos ejemplos de metáforas que consiste en utilizar una palabra determinada, ¿verdad? Cuyo significado es otro, ¿verdad? Entonces, la metáfora ayuda a comprender, usa una palabra que tiene un significado, pero que en realidad a través de esa figura se trata de dar otra interpretación. ¿Okay? Esa es la metáfora. Si no le queda muy claro, escuche las enseñanzas anteriores para que pueda ver los ejemplos en la Biblia. También vimos el sinécdoque, ¿se recuerda? Acá los tengo, creo, a ver, para que no nos... bueno, aquí está figuras literarias, formas de expresión que busca conseguir un efecto mediante el uso del lenguaje. Ya eso ya lo habíamos visto. Hablamos de la metáfora y el sinécdoque, ¿verdad? Que consiste en usar una parte hablando de un todo, ¿verdad? O hablando de un todo para mencionar una parte. ¿Se recuerda que lo vimos también en la clase anterior? ¿Verdad? Cuando decimos, por ejemplo, todo el mundo sabe que cuando tiembla, los edificios aquí están preparados para resistir, ¿verdad? ¿Se entiende, no? Pero yo dije todo el mundo, y estaba hablando de Chile, ¿verdad? Entonces, entendemos que ese todo el mundo no es todo el planeta, sino que solamente la gente que está en Chile, o tal vez alguien que por ahí ha investigado. ¿Ok? Entonces, ese es el sinécdoque, que consiste en usar una parte para hablar de un todo, o al revés, usar el todo para hablar solamente de una parte. La semana anterior lo estuvimos viendo. Entonces, hoy día vamos a hablar de otra figura retórica, la vamos a poner acá, y esta es la metonimia. Anótela ahí si usted quiere, metonimia. Yo aprovecho aquí de tomar mi matecito, ¿verdad? De Argentina, se me pega el acento. Ya. Ok, metonimia. Consiste entonces en expresar algo de una manera simbólica en lugar de una realidad. Ok, ahí si usted quiere anotar, metonimia consiste en expresar algo, de una manera simbólica, en lugar de una realidad. Lo voy a repetir, ¿ok? Consiste en expresar algo de una manera simbólica en lugar de una realidad. Ahora, entendamos esto, porque eso es lo que me interesa. No quiero que anoten ahí como chinos, sino que lo podamos entender, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de una metonimia, vamos a expresar algo, ¿verdad? Utilizando un símbolo, ¿verdad? Una palabra, un símbolo, algo, para representar otra realidad, ¿verdad? Algo real, ¿ok? Vamos a verlo mejor acá con algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos acá nosotros, si usted quiere, busque Lucas 16:16, búsquelo por ahí, Lucas 16:16, y aquí está el pasaje del rico y Lázaro, ¿se recuerda? Del rico y Lázaro. Acá nosotros, cuando hablamos de el rico y Lázaro, probablemente usted dice, la parábola del rico y Lázaro. ¿Sí? Probablemente lo ha escuchado así. Ahora, la pregunta es, ¿qué me dice usted, si lo recuerda solamente, qué es lo que es una parábola? ¿Qué es lo que es una parábola? Cuando en la Biblia tenemos muchas parábolas. De hecho, el Señor hablaba en parábolas. Ahora, cuénteme usted si se recuerda lo que es una parábola. Así como con las palabras que usted recuerde nada más. No tiene para qué complicarse tanto. ¿Se recuerdan o no? Les doy una ayudadita. La parábola es una enseñanza de una actividad o de una historia cotidiana, pero que tiene una enseñanza. Ahí está ahí respóndanme por favor los que sepan. Espiritual. Tiene una enseñanza profunda espiritual. Exactamente, ahí está. Entonces, una parábola, cuando hablamos de parábolas en las iglesias, está hablando, en la Biblia, perdón, está hablando de una enseñanza cotidiana, que puede ser, por ejemplo, un sembrador, que va a, ¿qué es lo que hace el sembrador? Va a sembrar. ¿Se recuerdan la parábola del sembrador? La parábola del sembrador. Un sembrador salió a sembrar y tiró la semilla, y una parte de la semilla cayó en el camino, otra cayó entre pedregales, otra entre espinos, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa parábola, que es una historia cotidiana, ¿verdad? Algo que ustedes lo pueden ver en cualquier situación de la vida diaria, eso en la Biblia tiene una enseñanza, porque de hecho la parábola más abajo explica, ¿verdad? El sembrador es, ¿quién es el sembrador en esa parábola? ¿Se lo recuerdan o no? El sembrador es
Es él, es él, es él. Señor, po. Ah, Jesús. bueno, sí, pero ¿quién más también puede ser el sembrador? Nosotros también, po. O sea que vamos Pero ¿en qué acción nosotros? El en sembrador, la porque mira, predicación la semilla, ¿qué es lo que es la semilla? Evangelizando. de la palabra. La semilla es la palabra, ¿verdad? Dice que la semilla no vuelve vacía, la palabra de Dios no vuelve vacía cuando tú la compartes con alguien. Entonces, el sembrador siembra la semilla. Entonces, ¿quién sería el sembrador? ¿Qué oficio tendría el sembrador en el sentido espiritual? ¿El qué? El Cuando- predicador. el que predica, exactamente. Cuando usted le predica a alguien, usted está Predicador. sembrando la semilla, ¿verdad? Hoy día las iglesias te dicen siembre, ¿verdad? Siembra acá, pero ¿a qué se refieren con sembrar? Le dicen traiga su plata y siémbrela en la iglesia, ¿verdad? Eso, como que por ahí lo van torciendo. Pero cuando hablamos de sembrar, ¿verdad? Estamos sembrando la semilla es la palabra de Dios, entonces el sembrador somos todos los que predicamos. Puede ser el pastor. Cuando Jesús hablaba a las multitudes, él era el sembrador. Cuando los apóstoles lo hacían, ellos eran el sembrador. Pero cuando usted le predica a otro, usted es el sembrador, ¿verdad? La semilla es la palabra de Dios. Y el camino, por ejemplo, los tipos de suelo, porque había un suelo que era la orilla del camino o el camino mismo, otro era una tierra con piedras, otro era con espinos, ¿verdad? Con maleza. Eso representa ¿qué cosa? ¿Quién es el lugar El corazón. bueno, el corazón, muy bien, es el lugar donde cae la semilla, ¿verdad? Donde cae, o sea, entonces la palabra de Dios, que ya sabemos que es buena, va a caer sobre personas con distintos tipos de corazones, como dice nuestro hermano Francisco. Algunos son duros, ¿verdad? Como el camino, ¿verdad? Que va pisoteado, ¿verdad? La tierra está dura. Entonces es muy difícil que esa semilla pueda salir, ¿verdad? Florecer. Otros caen en pedregales, ¿verdad? Que tienen con piedras, ¿verdad? Que cuesta que pueda seguir creciendo porque hay piedras, ¿verdad? Otra entre espinos que hacen que ahogan esa palabra, ¿verdad? Los afanes y todas las cosas representan también eso. Y otra cae en buena tierra, ¿verdad? Y esa da fruto, ¿verdad? Florece. Entonces, ahí tenemos nosotros una figura. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque estamos diciendo que este pasaje que vamos a leer acá en Lucas 16:16 habla de el rico y Lázaro, y muchos dicen que esto es una parábola, ¿ok? ¿Qué es lo que es una parábola? Entonces es una enseñanza de una historia cotidiana, ¿verdad? Que tiene una enseñanza espiritual, ¿ok? Una enseñanza cotidiana, una historia cotidiana, pero que tiene un resultado, una enseñanza, perdón, es una historia cotidiana con una enseñanza espiritual. Ahí sí, perdón, que ando todavía medio, medio lento. Ok, si tienen dudas, me las hacen o me las dejan por el WhatsApp, como ustedes gusten, ¿ok? Ok, vamos entonces a ver acá. Veamos el contexto, les dije yo ya Lucas 16:16, ¿no? ¿Sí? Creo que sí. Entonces, vamos a ver el contexto del capítulo 16, ¿verdad? Y ahí habla que había un rico que tenía un mayordomo, ¿se recuerda? Capítulo 16. Vamos a leer ahora el 16-19, pero ya en el 16 usted puede encontrar la historia de un rico que tenía un mayordomo, ¿verdad? Luego habla del engaño de las riquezas y que no podemos servir a dos señores. ¿Se recuerdan esos pasajes, verdad? Bueno, ese es el contexto inmediato. ¿Se recuerdan que una de las primeras reglas de interpretación bíblica, una de las primeras reglas hermenéuticas es que la primera es la Biblia es su propio intérprete, y la segunda es que debemos considerar el contexto inmediato. O sea, si me leo el versículo 19, tengo que leer el versículo 1, 2, 3, 4, 5 hasta llegar al 19 para poder contextualizar, ¿verdad? Para no llegar colgado a la historia. Entonces, del 1 en adelante habla del rico que tenía un mayordomo, luego habla del engaño de las riquezas, de que no podemos servir a dos señores, y llegamos al versículo 16. Vamos a ver acá el versículo 16. Bueno, lo voy a poner acá más grande para que lo podamos leer. Alcanzan a ver ahí, ¿no? Bueno, si no lo alcanza a ver, lo puede leer ahí en su Biblia. Dice, la ley y los profetas. ¿Ok? La ley y los profetas eran hasta Juan. Lucas 16:16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. ¿Ok? Ahí tenemos, recuerde que anteriormente se había hablado de este rico que tenía un mayordomo,
del engaño de la riqueza, de que no podemos servir a dos señores. La ley y los profetas eran hasta Juan. ¿A qué Juan se referirá? ¿Juan el apóstol? ¿Juan el bautista? Bueno, una pregunta ahí que deberíamos hacer, ¿no? ¿Juan el Bautista? Juan el Bautista. Claro, claro que sí. Entonces el reino de Dios es anunciado, ¿verdad? A partir de ahí, recuerden que Juan el Bautista dijo, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Se refiere a que Jesús ha venido a la tierra, ¿verdad? Tenemos buenas noticias, hay esperanza en él. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Y luego dice 17, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. A ver, déjenme ver. Sí, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Versículo 18 dice, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera, perdón. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. ¿Ok? Está hablando de un sinfín de enseñanzas que van de la mano con lo anterior. ¿Ok? Ahora, leamos lo que sigue y digamos si esto que viene acá, que sería lo que se conoce como la parábola del rico y Lázaro, ustedes me van a decir si esto es literal o simbólico, porque recuerden que estamos hablando ahora de la metonimia, que consiste en expresar algo de una manera simbólica en lugar de una realidad. Entonces, leamos esto y ustedes me van a decir si es simbólico o si es literal. 19 dice, perdón, yo lo voy a poner acá, Lucas, ahí está. Había un hombre rico que se vestía de púrpura, que era un tipo de ropa muy fina, y de lino fino. Y hacía cada día banquetes con esplendidez. ¿Por qué? Porque era rico, tenía dinero, ¿verdad? Recuerden que en el contexto en que se escribe este texto, la comida era un símbolo ¿de qué? De estatus, ¿verdad? El comer, ¿verdad? Para los griegos, el comer era algo importante incluso, ¿verdad? De hecho, ahí Pablo le escribe a los filipenses, le dice cuyo Dios es el vientre, ¿verdad? Porque habían incluso algunas prácticas en donde comían la comida y la masticaban, sacaban todos los sabores, y era una práctica, era una oda, ¿verdad? Una adoración al comer. Entonces, había también dice que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y cada día hacía banquetes con esplendidez. Había también un mendigo, ese es el contraste de la historia. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta ¿de aquel qué? Del rico, ¿verdad? O sea, se ponía Lázaro en la puerta a mirar, ¿verdad? Y cómo era, aquí nos da una descripción de cómo era Lázaro. Dice que estaba lleno de llagas, probablemente alguna sarna o algo así, ¿no? Y ansiaba el Lázaro, que era el mendigo, ¿verdad? El pobre, ansiaba saciarse ¿de qué cosa? De las migajas que caían de la mesa del rico. Imagínense, o sea, su nivel era tan bajo que él ya era feliz con comer las migajas, ¿verdad? Que caían de la mesa del rico. Y dice después, y aún los perros venían y le lamían las llagas. O sea, había un nivel de deterioro en cuanto a su nivel en la sociedad, ¿verdad? Que hasta un perro tenía autoridad, ¿verdad? Para lamer sus heridas. Son datos importantes que debemos considerar, ¿ok? Ahora, quiero detenerme un poquito acá. Leamos por favor el versículo 20. Por favor, ¿qué dice? Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas. ¿Qué les llama de la atención de acá, de este versículo 20? ¿Hay algo que les pueda llamar la atención? Consideremos que estamos hablando de que este pasaje se le llama que es una parábola. Que el mendigo tenía nombre. Ah, muy bien, hermana, muy bien, hermana Paulina, ¿verdad? No lo googleó, ¿verdad? No, no. Ya, está bien. Que el mendigo tenía nombre. Ahora, otro dato importante, ¿ah? Otro dato importante. La parábola nunca tiene nombre. Eso es importante. Tiene el nombre del personaje. Un carpintero, un sembrador, una mujer, un hombre, un rico, un pobre, un mendigo, pero nunca con nombre, ¿verdad?
Si tiene nombre, deja de ser una parábola. Entonces es importante. Por lo tanto, ya podemos decir que este pasaje no debiésemos llamarle parábola, ¿verdad? ¿Por qué razón le podemos llamar parábola? Porque a pesar de que esto tiene una enseñanza espiritual y es algo de la vida cotidiana, el hecho de que tenga un nombre de un personaje ya lo descalifica para hacer una parábola. Por lo tanto, ya podemos entender que lo que el Señor, porque esto lo está hablando Jesús, que lo que Jesús está hablando acá es una historia real, ¿verdad? Con nombre y apellido. En este caso, el mendigo se llamaba Lázaro, ¿verdad? Si no hubiese tenido el nombre Lázaro, pasa por parábola, ¿verdad? Pero el Señor lo cuenta. Por lo tanto, esto ya nos indica que lo que viene en esta historia es algo real, ¿verdad? Ok, ya no, ahí ya vamos a entrar, ahí viene el dato importante, porque lo que se va a mencionar y lo que se relata, es importante saber si era parábola, simbolismo, o era algo real. Ok, sigamos con la lectura. Acá está. Quedamos nosotros entonces en el versículo número 20. Dice entonces, y había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y 21 ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. El 22, atentos acá, aconteció que murió el mendigo. ¿Les llama la atención esto, no? Bueno, no, porque todos nos moriremos algún día, ¿verdad? No ser que el Señor venga. Se murió el mendigo. Y dice que fue llevado por ángeles al seno de Abraham. Al seno, con F, ¿ok? Al seno de Abraham. Pregunta acá, ¿esto es literal o es simbólico? Me refiero a que fue llevado por ángeles al seno de Abraham. ¿Será Es literal? literal, porque no es una parábola. Es literal, ¿verdad? Es literal. Ya estamos entendiendo que si esto hubiese sido parábola, si no hubiese tenido el nombre de Lázaro, que está por aquí, si no hubiese tenido el nombre de Lázaro, ya podríamos tal vez decir que lo que se lee ahora es un simbolismo. Pero como ya hay un dato, que hay un nombre, deja de ser parábola y pasa a ser una historia real. Entonces, acá dice que el mendigo cuando murió, ¿verdad?, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, ¿verdad? Entonces yo le hacía la pregunta si eso es literal o simbólico. La respuesta es literal, ¿verdad? Y dice que murió también el rico, ¿verdad? ¿Simbólico o literal? Literal, ¿verdad? Murió también el rico, ¿verdad? Y fue sepultado, ¿simbólico o literal? ¿Cómo sepultan a las personas? ¿De manera simbólica o de manera literal, verdad? O sea, todo esto es literal. Ok, leámoslo de nuevo y entendamos lo que es literal. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por ángeles al seno de Abraham. Ahí se fue el mendigo. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, ¿verdad? En el Hades, fíjense, aquí tenemos dos lugares. El primero es el seno de Abraham. ¿Dónde está? ¿Dónde está acá? Bueno, aquí tenemos el Hades, ¿verdad? Como un lugar, y arriba tenemos el seno de Abraham, ¿verdad? En el 22. Seno de Abraham, Hades. Dos lugares, dos personajes, ¿verdad? El rico, el mendigo, dos personajes, dos lugares, seno de Abraham y Hades, ¿verdad? Que era el lugar donde iban los muertos, ¿verdad? Dice que el 23 dice, y en el Hades alzó sus ojos. ¿Qué significa alzar sus ojos? ¿Qué nos dice esto? ¿Que estaba qué? Si alzó los ojos, ¿qué nos dice? ¿Qué sentido? Abajo. Bueno, claro, estaba abajo. Muy bien, muy buen punto, Jorge Luis. Y en cuanto a los sentidos, ¿veía o no veía? Claro, porque se alzó los ojos es para mirar, o sea, vio, ¿verdad? Y ya no dice que estaba en un lugar quizás más bajo. Dice, estando en tormentos, ¿verdad? Dice que alzó los ojos y estaba en tormentos. ¿Qué sentido les da la sensación a ustedes que podría referirse al estar en tormentos? ¿Qué es lo que para ustedes el tormento va relacionado a una palabra que podría ser dolor, ¿verdad? Que sienten dolor. Que sintió, ¿verdad? Tacto, Claro, ¿verdad? claro. Se sentía, experimentaba en su cuerpo, ¿verdad?
Dice, y en el Hades alzó sus ojos, o sea, veía, y estando en tormentos, sintió, y vio, aquí ya lo aclara, dice, y vio de lejos a Abraham. O sea, él estaba en un lugar, en un punto geográfico, físico, en ese lugar él estaba y podía ver, podía sentir, y había distancia, porque dice que vio desde lejos a Abraham, ¿verdad? Y Abraham estaba acompañado. ¿Por quién? Dice que vio a Abraham y a Lázaro en su seno, ¿verdad? ¿Ok? Cuando habla del seno de Abraham, está hablando de un lugar más de seguridad, ¿verdad? No es un lugar de tormento. ¿Ok? Entonces ahí podemos anotar. Si les gusta hacer tablas de comparativa, podemos poner a un lado al rico, ¿verdad? Y al otro lado a Lázaro, uno en un lugar de tormento, ¿verdad? Que era el Hades, y el otro en el seno de Abraham, ¿verdad? Junto con Abraham. Entendemos que Abraham es un personaje bíblico, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, ¿y es un personaje que estará con Dios o no? Claro que sí, ¿verdad? Por lo que vemos el testimonio del texto bíblico en relación a Abraham, padre de la fe, padre de multitudes, vemos nosotros que está en el cielo, ¿ok? Está con Dios. Entonces, en ese lugar, con Abraham, fue llevado el mendigo. Ok, ahí estamos entonces. Ok, vamos a poner acá, aquí. Preguntas para ustedes. Hemos hablado, han escuchado ustedes hablar del infierno, me imagino, ¿no? Es una palabra que todo el mundo sabe. De hecho, una persona que no tenga mucho conocimiento de la Biblia dice normalmente por broma, ¿verdad? Yo tengo gente que conozco que no es cristiana, no tiene idea de nada de la Biblia. Y ellos dicen, no, si yo cuando me muera me voy a ir directo al infierno, ¿verdad? No me voy a ir al cielo. Entonces, la palabra infierno pareciera que ya es en un contexto mundial, prácticamente todo el mundo ha escuchado que hay un lugar de paz, ¿verdad? Que podría estar representado por el cielo, y hay un lugar de tormento que podría ser representado por el infierno. Ahora, la pregunta para ustedes, ¿el infierno, un lugar de tormento, es simbólico o es literal? ¿Qué creen ustedes? Literal. Literal. ¿Sí? Fíjense que el Papa Francisco, creo que fue el Papa Francisco, ¿no? Dijo en algún momento que el infierno era un estado como de la conciencia, nada más, ¿verdad? Y no era un lugar literal. Sin embargo, nosotros, por medio de la Biblia, podríamos estudiar muy profundo esto, ¿ah? Y el infierno es un lugar literal. Incluso la Biblia da la ubicación geográfica, el centro de la tierra, ¿verdad? Como un lugar físico, ¿verdad? Ahora, ¿el pecado es literal o es algo simbólico? ¿Qué creen ustedes? El pecado. Literal. Literal, literal, muy bien, literal. Pecamos de manera literal, ¿verdad? Usted puede pecar en el pensamiento, codiciando a la mujer de su prójimo, como dice la Biblia, al adúltero, ¿verdad? Dice que el que codicia a la mujer, al hombre de su prójimo, adulteró con él o con ella, ¿verdad? Ya en la mente. Pero a pesar de que es en la mente, el pecado es igual literal, no es algo simbólico. ¿Ok? Entonces, el infierno es literal. Ahora, ¿Satanás es un espíritu? Pregunta para ustedes. ¿Es un espíritu Satanás? ¿Es un ser espiritual? Sí. ¿Sí? La respuesta es sí, ¿verdad? Satanás es un espíritu, pero tiene cuerpo, puede materializarse como un cuerpo, ¿verdad? Los ángeles, ¿son espíritus? ¿Sí? De hecho, la Biblia los menciona como espíritus ministradores, espíritus que sirven, ¿verdad? Ahora, ¿un ángel puede tomar forma humana? En la Sí. Biblia encontramos muchas referencias que sí, y es muy probable que nosotros en algunas ocasiones podamos haber tenido contacto con ángeles en la tierra sin nosotros saber. No es que tiene una chaqueta y pronto se le sale un ala, ¿no? Y usted dijo, ah, era un ángel. No, no, no. Pero hay oportunidades en donde eso puede suceder. Yo les recomiendo que escuchen, o hay una serie del pastor Chuy, no me recuerdo si se llama Ángeles, creo, ¿no? Algo así. Hay una enseñanza del pastor Chuy que habla acerca de los ángeles, ¿verdad? Y cómo los ángeles, ¿verdad? La Biblia los menciona, qué es lo que son, pero no es para que usted adore, ¿verdad? A los ángeles. Hubo un personaje en la Biblia muy importante, ¿verdad? El apóstol Juan, en el Apocalipsis,
cuando se le aparece el ángel, ¿verdad? Cuando inicia esta visión del Apocalipsis, de mostrar el futuro, ¿qué es lo que hace Juan? Se postra y lo adora, ¿verdad? Y el ángel le pega un aletazo, ¿verdad? Y dice, párate, Juan, ¿qué estás haciendo? ¿Verdad? Si el único digno de adoración es Dios, ¿verdad? Yo soy tu consiervo. Entonces, vamos a ver que mucha gente adora a los ángeles, sin embargo, los ángeles son espíritus ministradores. Muchas veces oramos a Dios y le decimos, Señor, envía a tus ángeles, el Señor lo haga, ¿verdad? No nosotros dándole órdenes a los ángeles, ¿verdad? Sino que le decimos, Señor, envía tus ángeles, ¿verdad? A nuestro alrededor, porque nos protegen, porque nos ayudan, ¿verdad? Son espíritus ministradores, ¿verdad? En beneficio de los cristianos. En la serie del Pastor Chuy van a ver cosas muy interesantes que van a aclarar bastantes dudas en relación a esto. Pero, por favor, no se vuelvan ahora a la adoración ni al misticismo de los ángeles, ¿verdad? Cada cosa en su lugar. El digno de adoración es el Señor. Ok, entonces, hablábamos nosotros que Satanás es un espíritu, pero puede tomar forma humana, ¿verdad? Los seres humanos estamos compuestos por tres cosas, tres cosas. El cuerpo, esto, ¿verdad? Que esto se deteriora, se enferma, nos duele, ¿verdad? Nos pica la araña en el cuerpo, ¿verdad? Todas esas cosas pasan en el cuerpo, ¿verdad? ¿Verdad que sí, hermano Francisco? Claro que sí, en el cuerpo, ¿verdad? En el cuerpo engordamos, en el cuerpo... en el cuerpo nos pasan cosas, ¿verdad? Entonces tenemos el cuerpo, luego tenemos el alma, ¿verdad? El alma, que ahí también, por ejemplo, en el alma están las emociones, ¿verdad? Están los sentimientos, las emociones, y esas cosas de pronto también pueden ser un poquito, nos pueden engañar, ¿verdad? Podemos estar ahí. El alma es lo que se salva, el cuerpo muere, ¿verdad? El cuerpo muere, vuelve a la tierra, ¿verdad? Materia orgánica. El alma es lo que se salva, lo que el Señor se lleva para sí, y el espíritu proviene de Dios, ¿verdad? El espíritu vuelve a Dios. Entonces, el ser humano está compuesto por cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Esos son los tres componentes. Ok, nuestro cuerpo fue diseñado entonces por Dios ¿para qué? ¿Por qué tenemos un cuerpo físico? ¿Por qué Dios nos puso un cuerpo físico? ¿Qué es lo más, no sé, no se me vaya en la profunda, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos un cuerpo físico? Para movernos en esta tierra, ¿verdad? Y una vez que morimos, vamos a seguir viendo, según lo que leíamos acá, vamos a seguir oyendo, vamos a seguir palpando, ¿verdad? Y esto va a ser de manera simbólica o literal. ¿Qué creen ustedes? Literal. Literal, ¿verdad? Exactamente. Vamos a tocar de manera literal, vamos a tener un cuerpo glorificado. Cuando el Señor venga, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que hayamos quedado seremos tomados en el aire y nuestros cuerpos van a ser glorificados, ¿verdad? Un cuerpo que va a tener la capacidad de poder soportar la presión atmosférica, ¿verdad? Para poder encontrarnos con el Señor en el aire. No sé si usted anduvo en avión alguna vez o han dado, los aviones son presurizados, ¿verdad? O sea, van controlando la presión, porque a la medida que va subiendo el avión va aumentando la presión. Si no fuera presurizada la cabina, explotamos, ¿verdad? Entonces, nuestros cuerpos son glorificados primero para soportar la presencia de estar delante del Señor, ¿verdad? Le veremos, estaremos ahí, eso va a ser un día maravilloso. Y por otra parte, el cuerpo necesita también ser glorificado para ya no seguir en este estado de pecado, por decirlo así, del cuerpo que lucha con el pecado, ¿verdad? Vamos a llegar a ese día. Va a ser un día glorioso, hermano. El día que el Señor venga y nos juntemos con Él, por ejemplo, la abuelita María ya no va a estar de 90 y tantos años, ¿verdad? Va a estar ahí probablemente una veinteañera, no sé, ahí nos vamos a encontrar con la abuelita, ¿verdad? ¿Y quién es usted, mi hijita, tan jovencita? Yo soy la abuelita María, va a decir ella, ¿verdad? Mire qué bien, ¿verdad, abuelita María? ¿Y usted quién es, verdad? Y mire, tenía harto cabellito usted ahí. Ah, ¿quién es usted? No voy a decir quién eres. Ok, entonces, vamos a tener un cuerpo glorificado, no habrá llanto, más tristeza, más dolor, ¿verdad? Hay muchas personas que dicen, ¿qué va a pasar con la mente? ¿Se nos va a borrar la mente? Porque probablemente va a haber gente
que ahí dicen que como que Dios nos va a borrar la mente, ¿verdad? Como que no nos vamos a acordar de nada. Pero yo leo este pasaje y pienso que sí, vamos a tener memoria, ¿verdad? Lo que pasa es que el Señor nos va a dar una mente glorificada que nos va a permitir entender la justicia de Dios, por ejemplo. A lo mejor usted va a tener familia que no se va a ir con el Señor, lamentablemente, pero eso es importante que le predique ahora. Pero cuando estemos con el Señor, usted va a poder comprender esas cosas sin llevar ese dolor por la eternidad, ¿verdad? Porque la justicia de Dios es darle a cada uno lo que merece, ¿verdad? Y bueno, hoy día nos cuesta entenderlo con esta mente, pero con la mente renovada en el Señor va a ser distinto, ¿verdad? Pero a mí este pasaje me dice que vamos a recordar, vamos a estar ahí viendo, recordando las cosas que sucedían. Vamos a seguir leyendo esto, ¿ok? Entonces, nuestro cuerpo fue diseñado por Dios para poder movernos en esta tierra, y una vez que morimos, según este pasaje, seguimos viendo, oyendo, sintiendo, palpando, y esto es de manera literal. En el Hades, al parecer, había una cima, ¿verdad? Pero esta cima no es la cima que usted conoce, que es hacia arriba, ¿verdad? Sino que es hacia abajo, ¿verdad? A ver si me buscan ahí en el versículo, no sé si me buscan ahí el pasaje donde está la palabra cima. Búsquenla, por favor, a ver, déjenme buscarla acá. Bueno, si alguien, ahí está, es una cima con S, ¿verdad? En el versículo 26. Hay una gran cima, ¿verdad? ¿Ok? Esa cima con S es distinta a la cima con C, ¿verdad? Porque la cima con C es para arriba o para abajo. ¿Para dónde creen ustedes? La cima va para arriba, ¿verdad? Pero esta cima es al revés, es hacia abajo, es de profundidad. Exactamente, muy bien ahí, de profundidad. Entonces, ahí tenemos que es importante poder ir leyendo estas palabras para poder entender, porque son palabras antiguas, ¿verdad? Hay diferencia entre una y otra. Entonces, al parecer, entonces había una cima, y a la vez, entre medio de esta cima había algo así como una muralla, podríamos decirlo así, como una muralla transparente, porque podían ver de un lado a otro, que en cierta forma no permitía que pasasen, ¿verdad? De un lado a otro. Puede ser producto de la cima, o puede ser que había alguna fuerza que no permitía. La cosa es que estaban divididos, ¿verdad? Los que estaban en el seno de Abraham, por una parte, no podían volver a ir al lugar de tormento en el Hades, ni los del Hades podían ir al lugar de tormento. ¿Ok? Recuerden que todo esto, el relato, es antes o después del sacrificio de Cristo en la cruz. Díganme ustedes. Lo está contando Jesús, ¿verdad? Por lo tanto, nos podemos situar cronológicamente que la crucifixión todavía no había sucedido, ¿sí? Y Jesús está contando una historia pasada, no está contando una futura, ¿verdad? Está hablando en pasado, ¿verdad? Un rico y qué sé yo. Entonces, acá está hablando de una historia para atrás, ¿verdad? Todavía no sucedía la crucifixión, y es importante este punto porque ahí podemos también aprender algo más. Entonces, había algo así como esta muralla que dividía, esta cima, ¿verdad? Hacia abajo, que dividía el lugar de tormento con el seno de Abraham. Ok. Entonces, tenemos que entender que hay un mundo que es espiritual, ¿verdad? Y es espiritual, pero es literal, ¿verdad? Hay un mundo espiritual que es literal. ¿Ok? Lo entendemos, ¿no? Que nosotros no lo podemos ver con nuestros ojos, pero existe. Ahí también los dones del Espíritu Santo, que cada uno de nosotros puede recibir de parte del Señor, te permite también poder discernir acerca de todo esto, ¿verdad? Dice el versículo 24. Voy a ponerlo acá más grande, a ver. Versículo 23, versículo 24. Entonces, él, dando voces, dijo, aquí, por favor, díganme a quién sería él. Hay dos opciones, el rico o Lázaro. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro. Entonces se está refiriendo al rico, porque el rico está hablando en este caso de Lázaro. Entonces él, que sería el rico, dando voces, dijo, Padre Abraham. Fíjense, importante esto, Padre Abraham, ¿verdad? Acá hay un reconocimiento, ¿verdad? De Abraham como padre, o sea, lo conocía, ¿verdad? Padre Abraham, ten misericordia de mí. Y envía a Lázaro, porque Lázaro estaba con Abraham, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, mira, en agua, y refresque mi lengua.
Ahora, acá hay dos cosas, ¿verdad? Acá podemos entender que hay otro sentido, ¿verdad? ¿Qué sentido? Tenía, Justo. bueno, el gusto, y eso se refleja acá a través de la sed, ¿verdad? Pero mira, fíjate, acá hay un tema que tal vez no puede tener mucho significado, pero es importante detenernos aquí. En el anterior decía que los perros lamían las heridas de Lázaro, ¿verdad? Y acá el rico le está diciendo, mete tu dedo, ¿verdad? Te recuerda que Lázaro era un hombre lleno de llagas, ¿verdad? Asqueroso, ¿verdad? Y le dice, mete tu dedo ahí en el agua y ponlo aquí en mi lengua porque tengo sed, ¿verdad? Entonces, es interesante esto, ¿verdad? O sea, había el rico estaba ahora en una condición muy precaria, ¿verdad? De mucho tormento. Dice entonces que ponga su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama, ¿verdad? O sea, fuego, la llama se refiere a fuego, ¿verdad? Pero Abraham, el versículo 25, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en vida y Lázaro también males, ¿verdad? O sea, recibimos en esta vida bienes y males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. ¿Será que esto quiere decir que todos los ricos van a ir al infierno? ¿Eso estará diciendo? No, ¿verdad? Pero al parecer este rico puso su corazón en las cosas materiales, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Recuerden que Lázaro lo miraba desde afuera, ¿verdad? Si hubiese sido misericordioso, ¿qué habría hecho? Por lo menos haber enviado una bandejita, ¿verdad? Una cajita, pero no, ¿verdad? Ahí comía y caía las cosas y él vivía su vida, ¿verdad? Pero no está diciendo que una persona rica, una persona con dinero, sea del diablo. No, 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 ¿verdad? Sino Salomón y muchos personajes de la Biblia tenían en graves problemas por haber tenido mucho... El mismo Abraham, de hecho, era un hombre rico, ¿verdad? ¿O no? ¿Sabían que era rico? Era multimillonario, ¿verdad? Ok. Entonces, el contexto es el que... eh, el contexto acá, recuerden que los textos anteriores era el que sirve al Dios de las riquezas. No pueden servir a Dios, ¿verdad? Y a las riquezas. ¿Se recuerdan que en el principio del capítulo 16 está hablando de eso, ¿verdad? Está hablando del mayordomo. Todo tiene que ver con lo material, ¿verdad? Entonces, por esa forma también podemos entender que el rico que está relatándose acá en esta historia, que ya dijimos que no es parábola, era un hombre que tenía puesto su corazón, no en las cosas espirituales, a pesar de que conocía de la palabra porque llama a Abraham como padre, o sea, conocía, pero tenía su corazón puesto en las cosas materiales, ¿verdad? Entonces, acá ya el contexto nos está hablando de el peligro también de la riqueza. Versículo 16. Entonces dice, además de todo esto, una gran cima, con ese, está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar para acá. ¿Ok? Había un impedimento físico para poder pasar. Versículo 27. Esa fue la respuesta, ¿verdad? Entonces le dijo, esa fue la respuesta de Abraham al rico, ¿verdad? O al ex rico, porque ya no tenía nada. Versículo 27. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a casa de mi padre. ¿Le envíes a quién? A Lázaro, ¿verdad? Para que fuera a testificar. Hermano Héctor, ¿quería hacer usted una consulta o se le levantó la mano sola? No, que estamos conversando acá, que también podemos destacar o como conclusión de que el rico también era judío, porque conocía, decía padre Abraham, y no quiere decir que todos los judíos iban a ir al seno de Abraham, sino que era por que él tenía amor al dinero, era por su corazón, sin importar si era judío o no, no quería decir que al ser judío iba a ser salvo. Claro, para nada, para nada. De hecho, tampoco significa porque una persona venga a la iglesia ya es salva. Ahí lo que Dios mira al corazón. En el caso de los judíos, el Señor los mide por la ley, ¿verdad? Y la ley los manda a amar a su prójimo, ¿verdad? Son leyes importantes que el judío, si no era piadoso, si no cumplía, quedaba en cierta manera descalificado. Pero aún así,
no todos los judíos tienen esta oportunidad. Vamos a verlo ahora terminando esta idea y se los termino para explicar. ¿Ok? Ok, hermano Héctor ahí levantó la mano de nuevo o se le quedó arriba. Ah, ok, ok, perfecto. Ok. Entonces dice acá, voy a bajar acá, ahí está. ¿En cuál quedamos? 27. Dice, entonces te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mis padres. Le está diciendo el rico, ¿verdad? Porque tengo 5 hermanos para que les testifiques, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Por qué le está diciendo esto? Porque el rico conocía a su familia y probablemente la familia estaba en la misma condición de él, por lo tanto el rico entendió en el lugar de tormento que su familia tenía que hacer la voluntad del Señor, ¿verdad? En este caso, la ley judía. Hay un dicho, ¿verdad? Y que creo que tiene mucho sentido, que dice que en el infierno no hay ateos, ¿verdad? Así, ¿verdad? El ateísmo termina el día de la muerte, porque cuando tú mueres, experimentas, ¿verdad? Este traslado, ¿verdad? Ya sea al cielo o al lugar de tormento. Ya vamos a ver cuál es el lugar de tormento que hoy día corresponde. ¿Ok? Muy bien. Entonces dice acá, versículo 27. Estamos hablando de la metonimia, ¿verdad? Versículo 29, perdón. Ok. El contexto de la Biblia, hermanos, nos confirma que el infierno no es simbólico, ¿ok? No es como el Papa dijo, que es un estado mental. No, no, no. El infierno es un lugar literal, ¿verdad? Terrible, ¿verdad? Terrible, terrible. No hay nada en esta, no hay, mire, el peor lugar de esta tierra no se compara al infierno, ¿verdad? En el infierno hay una vez cuando estudiábamos esto, llegábamos a la conclusión que probablemente en el infierno hayan letreritos por ahí que dicen no hay salida, no hay oportunidad, ¿verdad? No hay ninguna posibilidad de salir de ese lugar, ¿verdad? Cuando la gente salga del infierno, va a ser para el gran juicio, ¿verdad? El juicio del trono blanco que habla Apocalipsis, para luego ser trasladados al lago de fuego, ¿verdad? Que va a ser un lugar de mayor tormento, ¿verdad? Ahora uno dice qué malo que es Dios, probablemente alguien concluya esto, pero hoy día Dios te da la oportunidad en vida de poder creer en Él y estar seguro de disfrutar de todas las bondades de su reino eternamente, solamente por medio de tu fe. No hay que pagar nada, no, tú no tienes que hacer nada más que creer, ¿verdad? Entonces, eso no demuestra la bondad del Señor, no demuestra el amor del Señor, que te ofrezca todo esto simplemente por creer, ¿verdad? Y por aceptar el beneficio de su palabra y el consejo para tu vida, para que te vaya bien más encima. Ni siquiera, no piensen ustedes que porque hacen la voluntad de Dios, Dios como que gana popularidad, o como que le va a llegar no sé, un reconocimiento porque subió de nivel en las redes sociales. No, ¿verdad? Él sigue siendo Dios, ¿verdad? Creamos o no creamos, Él sigue siendo Dios, ¿verdad? Y tiene toda una creación angélica que le adora, ¿verdad? Y en los que perdemos somos nosotros la oportunidad de no adorarle, ¿verdad? De ser parte de su reino. Así que es importante, el Dios de amor hoy día está manifiesto, ¿verdad? Para nuestras vidas. Así que tomemos esto, por favor. 29 entonces, 29 dice, y Abraham le dijo a Moisés, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Mira, importante esto, ¿ah? A Moisés y los profetas tienen, óiganlos. A ver, pregunta. ¿En ese momento estaban vivos Moisés y los profetas? ¿Qué creen ustedes? Bueno, ahí hay que ir un poquito a la cronología, ¿verdad? Si a lo mejor no se ubica bien en la cronología, importante saber que al momento de esta historia, ya Moisés y ya los profetas habían pasado, ¿verdad? De hecho, Abraham estaba, ¿y por qué? Porque estamos hablando de que Abraham estaba en el seno, ¿verdad? Y Abraham era para atrás, ¿verdad? De todos estos personajes. Entonces, versículo 30, él entonces dijo, no padre Abraham, pero si alguno fuera ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mira, mucha gente en el infierno debe pensar eso, ¿verdad? Pero ¿qué le responde acá a Abraham? Más Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas,
tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. ¿O no? Claro que sí. O sea, yo he visto gente que ha experimentado milagros tremendos en sus vidas. Estamos hablando de milagros tremendos, ¿sabes? No estamos hablando de así como que será milagro o no será milagro. No, milagros tremendos, ¿verdad? Y que se alejaron y que no siguieron al Señor, ¿verdad? Entonces, no sé si una persona que venga del infierno y te diga, ¿verdad? Que eso sucede, te va a convertir. Ahora, el hermano Héctor quería decir algo, ¿no? Hasta al mismo Jesús, claro, él estaba diciendo esto, él sabía que incluso aunque él resucitara no le iban a creer. El mismo Señor resucitó, ¿verdad? Dio testimonio todo, y aún así no creyeron. Hoy día por internet hay mire, usted pone ahí en YouTube persona que fue al infierno y al cielo, 1000 personas le van a salir, ¿verdad? Usted va a encontrar ahí una historia, ¿verdad? Y cosas por el estilo. Personalmente, yo no lo quiero jugar, pero personalmente yo a veces pienso que esto es más cosas medias emocionales, ¿verdad? Porque a todos les da como con la misma tendencia. Pero supongamos que fuera cierto. Y lo que relatan se llegan a parar los pelos, ¿verdad? Uno, ¿verdad? Es como para historia de martes 13, ¿verdad? Pero aún así la gente no le pasa nada, ¿verdad? Y si alguien se convierte, o si alguien se quiere acercar a Dios, probablemente sea por miedo, ¿verdad? Por miedo, ¿verdad? Y no por el temor a Dios. Entonces, créanme que es un tema, ¿verdad? Pero bueno, sigamos entonces. Vamos a seguir con la lectura. Entonces, el 31 dice más, Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Ok? Es importante esto. Ahora, miren, acá dice el versículo 29. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Esto será literal? ¿Será un símbolo? ¿Qué creen ustedes? Ahí está difícil, ¿no? Dice Abraham, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. ¿Literal o simbólico? Literal. ¿Literal? ¿Cómo? Si dijimos que se habían muerto ya. No, Pero dice la palabra, Pero estaba la palabra. sí, Muy pues. bien, muy bien. Porque si alguien lee esto y no lo interpreta correctamente, porque acá hay una figura retórica, ¿verdad? Aquí está la metonimia, un simbolismo, ¿verdad? Dirían entonces vamos a buscar un medium, ¿verdad? Para que haga contacto con, con Moisés y los profetas, ¿verdad? Y probablemente más de alguno lo ha hecho, ¿verdad? Recuerden que los medium no es algo que a Dios, que provenga de Dios, ¿verdad? El muerto muere y no tiene ninguna posibilidad de conectar con nadie. Cuando un medium hace una conexión, ¿verdad? Esto que vemos en la televisión, todo lo más, cuando vemos a un medium hacer una conexión con tu abuelito que se murió, con tu tatarabuelo, lo que está haciendo efectivamente ese medium, no es que el medium sea mentiroso, el medium efectivamente tiene contacto espiritual, ¿verdad? Pero el contacto lo hace con demonios, ¿verdad? Y el demonio conoce todos esos detalles, ¿verdad? De lo que le gustaba a la persona, ¿verdad? Porque si esa persona no era cristiana, estaba dirigida por demonios en su vida, y esos demonios, cuando esa persona muere, esos demonios quedan acá en la tierra, ¿verdad? Entonces conocen toda la vida de todo, cómo hablaba, lo que decía, lo que le gustaba, lo que guardó, todo le es conocido, todos los actos verídicos de la vida de la persona que murió, que no era cristiana, el demonio lo conoce, ¿verdad? Entonces, cuando el medium hace este contacto, lo que está haciendo es el contacto con el demonio, ¿verdad? Entonces, es así, ¿verdad? Es así. Hay por ahí un video de una bruja por ahí que es muy conocida en México, ¿verdad? Que invoca la Santa Muerte, ¿verdad? Y lo llevan a un programa de televisión junto con un pastor, ¿verdad? Que en ese tiempo estaba ahí. Y la medium no pudo hacer contacto con los supuestos muertos, ¿verdad? Porque estaba un pastor ahí, ¿verdad? Y el pastor obviamente cuando vio esta encerrona en cierta forma que le estaban haciendo, y vio que esta medium comenzó a hacer sus rituales satánicos y todo lo demás, obviamente el pastor comenzó a orar, ¿verdad? Y eso impidió que esta mujer, muy conocida en México, ¿verdad?
pudiera hacer contacto con los supuestos muertos, que en realidad eran demonios. Y dice ella ahí, no puedo hacer el contacto porque el pastor acá está haciéndome como la contra, ¿verdad? Entendemos lo que es. Y le preguntan al pastor qué es lo que pasó, y dice, bueno, lo que pasa es que inmediatamente cuando veo esto, yo empiezo a clamar a Dios, ¿verdad? En mi espíritu, y el Espíritu de Dios, por supuesto, es mucho más potente, ¿verdad? Mucho más allá. Recuerden también ustedes que en la escuela satánica existen los siete escalafones, o la escalera de los 7 pasos, ¿verdad? Del maestro satánico, y uno de esos rituales es hacer un sacrificio animal en un cementerio, y el estudiante satanista tiene que asegurarse, por sobre todo, de que entre las 4 tumbas donde se hace este ritual en el cementerio, tiene que investigar a cada uno de esos muertos y estar pero completamente seguro de que esos muertos no hayan sido cristianos evangélicos. Interesante, ¿no? Interesante. Puede ser católico, pero no cristiano evangélico, porque no pueden hacer su ritual satánico. Ahora, el cuerpo, ya no hay nada ahí, ¿verdad? Pero sin embargo, dentro del mundo espiritual, al parecer hay algo, ¿verdad? Y hay una autoridad aún vigente en ese sentido para esta gente del satanismo. Entonces, es importante, hermano, que nosotros lo podamos entender. ¿Qué hago, por ejemplo, si un día salgo, no sé, pastor, encontré afuera de mi casa que me tiraron un gato muerto, cocido, con cosas y no sé qué, como medio satánico? ¿Qué es lo que hago, pastor? Y le digo, bueno, echen una bolsa a la basura, ¿verdad? Para que no se le... ¿Pero qué más debo hacer? No sé qué más, eche agua con cloro, ¿verdad? Eso es lo que yo haría, ¿verdad? Y lo botaría a la basura. Pero nada más que eso, ¿verdad? No voy a hacer no es necesario ni siquiera hacer una oración ni nada, porque simplemente todo cualquier cosa que te puedan hacer o intentar hacer, si tú eres cristiano, tú tienes la autoridad de Dios en tu vida, que es por sobre cualquier cosa. Así que no es más que eso, ¿verdad? Así que no te preocupes, no andes preocupado de que me hizo mal de ojo, que me maldijo, que me hizo un trabajito y no sé qué, no sé cuánto. Hermano, eso no tiene ninguna autoridad si tú realmente tienes al Señor en tu vida. ¿Amén? Amén. Ok, sigamos, ya se nos pasa el tiempo, pero sigamos. ¿Seguimos, no? Sí, sigamos un poquito, ya estamos por terminar. Se nos pasa tan rápido el tiempo. Entonces, ¿a dónde quedé yo? Acá vamos a poner esto full ley. Ok. Versículo 31. Mas Abraham le dijo, si oyen a Moisés y a los profetas, no, quedamos nosotros en el 29. A ver, leámoslo de aquí. 29 dice, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, eso es por medio de la palabra de Dios, recuerden, la palabra de Dios. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno de ellos fuere de entre los muertos y se arrepentirán. 31, más Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Ok? Ok. Entonces, acá es importante esto, hermanos, es importante considerarlo, ¿verdad? En el tabernáculo, ¿se recuerdan ustedes ahí en los tiempos del tabernáculo? Había una puerta, ¿verdad? Había una luz también, un candelabro, qué sé yo. Jesucristo, el Señor dijo, yo soy la puerta, ¿verdad? Yo soy la luz, dijo, yo soy el pan, ¿verdad? Son símbolos figurativos de qué cosa? Del tabernáculo, ¿verdad? Entonces, un judío lo entiende sin mayor problema. Si alguien, por ejemplo, si Jesús le decía, yo soy la puerta, ¿qué entiende usted hoy día en su contexto? ¿Usted qué se imagina? Una puerta del home center, ¿verdad? Y usted dirá, ¿será con enchapada? ¿Será con color? ¿Será con, no sé, doble chapa? ¿Reforzada? ¿Blindada? Tal vez eso es lo que nosotros nos imaginamos. Pero en el contexto judío, cuando el Señor dice este símbolo, yo soy la puerta, ¿verdad? Para el judío de aquel tiempo, la puerta era en el tabernáculo, la gran puerta, ¿verdad? En el tabernáculo estaban las 3 puertas, que la primera se llamaba el camino, la segunda era la verdad, y el lugar santísimo era la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Entonces eran 3 puertas. Entonces son símbolos. Cuando el Señor dice, yo soy la puerta, soy la luz del mundo, soy el pan que descendió del cielo, todo eso es un símbolo, ¿verdad? Que un judío lo puede entender sin mayor problema. ¿Ok? Bueno, sigamos entonces con estábamos nosotros acá en el 20, a ver, leamos del 24, Lucas dice 24. Entonces él dando voces, a ver, déjenme ver acá, aquí, vamos a ponerlo acá.
Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en vida, Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. ¿Ok? 26, a ver, estamos en el 25, 26. Dice: además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros, y de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Pregunta para ustedes, hermanos. Cuando una persona muere, ¿a dónde va? ¿A dónde creen ustedes? ¿Dónde va esa persona? Hay dos posibilidades nomás. ¿Cómo? Hay dos posibilidades, o al cielo o al infierno. Al cielo o al infierno, exactamente. Son solamente dos opciones, no hay más, ¿verdad? Al cielo o al infierno. Entonces, murió una persona y se fue a uno de estos dos lugares. Pregunta: ¿los muertos pueden venir de algún lugar a visitarnos? No, ¿verdad? No. De hecho, ya esta parábola nos indica que en ese contexto del seno de Abraham había algo que no les permitía salir. De hecho, Abraham le dice, el rico le dice: por favor, te ruego que vaya alguien, que salga, que mándalo tú, porque él no podía ir. Eso se entiende con claridad, ¿verdad? No puede salir. Entonces, que nos quede claro eso, ¿verdad? La Biblia nos enseña que es imposible que un muerto vuelva de su lugar a no ser que Dios lo resucite, ¿verdad? Pero en su cuerpo, ¿verdad? Ok, entonces, acá yo quiero hacer una aclaración. Todo lo que nosotros estamos leyendo acá en el seno de Abraham era el lugar donde iban las personas que morían, ¿verdad? Antes de Cristo, antes de la resurrección del Señor. ¿Sí? Todos los judíos que morían con la esperanza del Mesías, ¿verdad? Desde Adán y Eva hubo el pecado, el hombre queda destituido de la gloria de Dios, condenación, y a partir de ahí, todo aquel que moría, ¿verdad? Bajo la ley, esa persona iba a este lugar, a este stand-by, ¿verdad? A este lugar intermedio, que era conocido como el seno, el regazo de Abraham, ¿verdad? Que era un lugar que estaba también en el centro de la tierra y había una cima, ¿verdad? Recuerde que es hacia abajo, que dividía, ¿verdad? O separaba el lugar de tormento y el seno de Abraham. Todas las personas que morían entonces iban a ese lugar. ¿Se recuerdan ustedes que cuando Jesús está en la cruz, había un ladrón, ¿verdad? Ahí al lado de él, y el ladrón, habían dos ladrones, uno se burló y el otro lo reconoce, ¿verdad? Le dice: Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. O sea, ahí nosotros entendemos que lo está reconociendo como el rey de su reino, ¿verdad? Porque eso era lo que el Señor anunciaba. Entonces le dice: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y qué es lo que le dice el Señor? De cierto te digo, o sea, eso es una afirmación, te digo de verdad que hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? Este paraíso no era ni el jardín del Edén, no era el cielo, sino que era el seno de Abraham, que también se conocía como el paraíso, ¿verdad? Cuando estudiamos escatología lo vimos en profundidad, el paraíso. Entonces, el que moría, ¿verdad? Antes de la resurrección de Jesús, de la resurrección, importante esto, todo aquel que moría iba al seno de Abraham a esperar ¿qué cosa? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué tenían que esperar ahí? Porque era como una zona de embarque, ¿verdad? Ahora que viajamos en avión, tuvimos que pasar por varias zonas de embarque esperando el siguiente vuelo, que nos llevaría a nuestro destino final, pero había que esperar, ¿verdad? Entonces, ¿esperar qué cosa, hermano? A ver si alguien lo sabe. Le doy un punto base, ¿verdad? La resurrección del Mesías. Sí, para muerte y resurrección del Señor. No solamente con la sangre de Cristo podían... Claro, ahí está la respuesta. ¿Había posibilidad de que alguien de ellos se salvara? ¿Alguno de ellos se podría salvar? Estamos hablando de todos los muertos antes de la resurrección de Cristo, los judíos, qué sé yo. Otros se iban al lugar de tormento, ¿verdad? Pero los que tenían la ley, los que obedecían la ley de Dios, ¿verdad? Del Antiguo Testamento,
ellos morían y si habían guardado la ley, se iban a el seno de Abraham y ahí debían esperar el cumplimiento del Mesías, porque la muerte del Mesías, ¿verdad? Que lo que hizo Jesús era lo que iba a permitir que el hombre se salvara. Sin Jesús, sin sacrificio, ¿verdad? Sin resurrección, no había salvación, no hay salvación. Entonces, todos los que murieron van al seno de Abraham. Y en este caso, el ladrón de la cruz murió en ese momento, ¿verdad? Porque el Señor le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, porque se iban a morir ese día, ¿verdad? No, por el tipo de tortura y de la muerte, no daba para más. Murieron ese día y estuvo con él en el paraíso. Recuerden que el Señor cuando muere, dice consumado es, todo está hecho, muere, y hay relatos en donde se nos habla que que el Señor bajó, ¿verdad?, a las profundidades de la tierra, ¿verdad?, al centro de la tierra, al seno de Abraham. ¿Para qué? A predicarles. ¿A quién? A todos los que estaban en el seno de Abraham, Adán, ¿verdad? No sé, todos los personajes para atrás de la Biblia, Moisés, Abraham, Adán y Eva, todos ellos estaban ahí, ¿verdad? Esperando la Dalila, no creo, ¿verdad? Pero estaban ahí esperando, ¿verdad?, el cumplimiento del Mesías. Entonces, cuando el Señor muere, ese día no pierde tiempo, va al seno de Abraham y les predica, ¿verdad? Les predica ¿a quiénes? A las almas que estaban en ese lugar, ¿verdad? A todos estos personajes. Y esas personas, en cierta forma, tenían que creer, porque también estaba la posibilidad de no creer, ¿verdad? Ahora, hay que ser muy tonto para no creer. Pero los que creyeron, ¿verdad?, resucitaron junto con el Señor y se fueron después con el Señor. Y ese lugar, que es el seno de Abraham, ya no existe, ¿verdad? De ahí el catolicismo se toma con estas cosas del purgatorio, del limbo, del mambo, no sé, algo así, ¿no? Estas cosas que por ahí inventaron. Pero usted tiene que estar claro que eso ya no existe, ¿verdad? Entonces, ahora cuando una persona muere, inmediatamente o va para el cielo o va al infierno, que es otro lugar, ¿verdad? Que sería como el reemplazo yo creo que ocuparon, se amplió, ¿verdad? El infierno para el lado del seno de Abraham, ¿verdad? Probablemente se tuvo que ampliar por espacio, ¿verdad? Entonces, entendamos esto, ¿verdad? El día que el Señor muere, la gente va, el día que el Señor muere, va a predicarle, ¿verdad?, a todas las almas que estaban ahí para que creyeran que Él era el Mesías, ¿verdad? Entonces, eso fue un día glorioso, ¿eh? Probablemente fue una fiesta, ¿verdad?, de saber que el Mesías cumplía su promesa, ¿verdad? Probablemente fue un día de celebración, ¿verdad? Un día de llanto, de inclinarse ahí delante del Señor, ¿verdad? Que les mostró ahí sus heridas, que les testificó que Él era el Mesías, ¿verdad? Comenzaron a entender cosas que tal vez estaban ahí dando vuelta, conversando, ¿verdad? Entonces nosotros debemos... Job probablemente dijo, les dije, yo sé que mi Redentor vive, ¿verdad? Seguramente aparecieron todas estas proclamaciones, ¿verdad? Entonces, resucitan con el Señor, ¿verdad? Al tercer día la piedra se mueve, vamos a celebrar este domingo la resurrección del Señor, y el Señor resucitó, ¿verdad? Y junto con Él, todos los que estaban ahí se van al cielo, ¿verdad? Entonces es importante este paso, ¿verdad? Importante esta historia que nosotros estamos analizando, ¿verdad? Y entender que acá hay simbolismo, ¿verdad? Sin duda que sí, hay metonimias, lo que acabamos de ver, pero la gran parte de la lectura es algo literal, ¿verdad? Por eso nosotros debemos estudiarlo con detención, para no equivocarnos, ¿ok? Ok, ¿existe el purgatorio? No, no hay ningún lugar. Si tú te mueres y no tienes a Cristo en tu corazón, no hay oportunidad, ¿verdad? La oportunidad es en esta vida, ¿verdad? Mientras tengamos vida y podamos respirar, ¿verdad? Aunque estés en estado vegetal a lo mejor, pero entendiendo lo que pasa a tu alrededor. Si alguien te habla ahí en tu lecho de estado más crónico de salud, en estado vegetal, a lo mejor si logras entender y aceptas al Señor en tu mente, sin poder mover ni un músculo de tu cuerpo, eres salvo, ¿verdad? Porque lo puedes entender. Pero una vez que la persona muere, ya no hay ninguna posibilidad de salvación. Entonces, hoy día es la salvación. ¿Qué haremos entonces? Vamos a creer.
¿Verdad que sí? Entonces sirvamos al Señor, hermanos, con alegría, sirvámoslo. Nos espera, hermanos, el mejor, las mejores vacaciones eternas, si lo quiere llamar así, ¿no? Nos esperan junto al Señor. Así que eso tiene que ser un motivo de mucha alegría. ¿Le ha pasado alguna vez que usted está ahí en el trabajo, ¿verdad? Trabajando cansado y empieza, y ya vienen sus vacaciones y usted empieza a pensar en sus vacaciones, ¿verdad? Y ya por lo menos se da un poquito de ánimo, al fin voy a poder descansar, desconectarme, chao jefe, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros vamos a tener la posibilidad de poder animarnos porque vienen las vacaciones. Bueno, lo que nos viene, hermano, créanme que es mucho más que eso, ¿verdad? Una vida eterna junto al Señor. Bien, se nos fue el tiempo, ¿verdad? Ya no podemos seguir, podríamos continuar con muchas cosas más, pero dejémoslo ya para la próxima semana, sigamos hablando. Si tienen preguntas en relación a esto. Hermano Francisco, a ver, dígame usted, dígame usted. Sí, tengo una pregunta, no sé si es en base a lo mismo, pero hace un par de días atrás conversaba con un hermano en la fe, pero él es bautista, y él me hablaba del amilenarismo y el premilenialismo. Y yo pensaba si eso es una mala interpretación también, o es solamente una postura. No quedé muy claro. No sé si usted me lo podría explicar. Por ejemplo, hablamos de si pasamos la tribulación, si la venida del Señor va a ser antes del milenio, o sea, no, o sea, va a ser en medio de la tribulación, antes de la tribulación. Hay hartas discusiones acerca de eso, ¿verdad? Incluso dicen algunos que el milenio ya comenzó, ¿verdad? Dicen así, ya estamos viviendo la era del milenio. La verdad que nosotros creemos que no, ¿verdad? Nosotros creemos que el milenio se va a iniciar al finalizar el tiempo de la tribulación, ¿verdad? Para eso tiene que existir la redención del pueblo judío, para iniciar el milenio en esta tierra con el reino de Jesucristo, ¿verdad? Eso por una parte. Y eso no ha sucedido, según lo que nosotros hemos estudiado. Estuvimos 2 años más o menos estudiando la escatología. ¿Se recuerdan ustedes ahí, hermano? Entonces ahí lo profundizamos, pero lo vamos a retomar para que podamos también tocar esos temas más en profundidad. Y por otra parte está la discusión en relación de cuándo será la venida del Señor, que no es la segunda venida, ¿verdad? La segunda venida es al final de la tribulación, que son 7 años según la profecía de Daniel, ¿verdad? De la semana número 70 de Daniel. Esto quizás es mucha información para ustedes, pero ya lo podremos explicar en otro momento. Entonces, hay mucha discusión si la venida del Señor, el arrebatamiento, ¿verdad? Cuando el Señor viene en las nubes, lo que nos relata en Tesalonicenses, si eso va a ser al inicio de estos 7 años de tribulación, si va a ser en medio, ¿verdad? Si va a ser ahí entre medio, no sé. Yo tengo una postura, ¿verdad? En donde pienso que podría ser antes, ¿verdad? Pienso yo que podría ser antes. Esto es mi postura. Tenemos otros pastores en casa de oración que piensan que puede ser ya iniciada la tribulación, ¿ok? Pero lo cierto, y acá la doctrina importante no es el periodo, porque eso es la escatología nunca va a ser tan precisa en ciertos datos. Es precisa en otros datos importantes, pero en este dato en particular podría haber ahí una interpretación que es preferible dejarla hasta ahí, ¿verdad? Como postura nada más. Lo importante es que existe el arrebatamiento, ¿verdad? Si una persona o un cristiano niega el arrebatamiento y dice, no, solamente va a haber segunda venida, está en un problema, ¿verdad? Y por ahí hay muchas tendencias de algunos extremos dentro del cristianismo que incluso niegan el arrebatamiento. Ellos creen directamente en la segunda venida. Ahí hay un problema mayor, ¿ok? Pero esto daría para mucha discusión, hermano Francisco. Vamos a tratar de retomar ahí algunos temas de esos para que lo podamos estudiar en profundidad, ¿le parece? Pero usted tiene que tener claro que existe un arrebatamiento, que el Señor va a venir al principio de la tribulación, antes que inicie o tal vez entre medio, no importa eso, ¿verdad? Lo importante es que el Señor va a venir y lo importante es que esto ya es pronto, ¿verdad? Ahora, ¿qué les puedo decir yo? A ver, para que no se malinterprete. Voy a decirlo sí, pero voy a terminar la grabación, ¿ok? Y denme un segundito, por favor. Para que no se, por esto queda público, mejor lo hacemos así. Ustedes los que no estuvieron en la clase van a quedarse ahí en la encrucijada. Vamos a detener, ¿ok?